Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere destacar. Todos buscan ser distintos, extraordinarios, especiales. Las redes están llenas de personas gritando por atención, compitiendo por quién tiene la vida más llamativa, los logros más visibles, la historia más inspiradora. Y sin embargo, detrás de ese ruido, hay una verdad incómoda. Ser normal puede ser tu mayor ventaja. En un mundo que idolatra lo extremo, la calma se convierte en poder. La sencillez se vuelve subversiva. Lo cotidiano se transforma en un acto de rebeldía. Nos enseñaron que lo normal era mediocre, que si no brillabas, eras invisible, que si no eras el mejor, no valías. Pero el estoico entiende otra cosa, que la virtud no está en ser visto, sino en ser, que lo extraordinario no nace del ruido, sino del orden interno. Marco Aurelio lo escribió sin pretensión. Sé como la roca contra la que chocan las olas. Permanece firme mientras la espuma cae a tu alrededor. Eso es ser normal en un mundo que se disuelve por sobresalir, mantenerte firme, coherente, sin necesidad de espectáculo. El problema no es querer mejorar, el problema es confundir la mejora con la exhibición. Hoy muchos no trabajan en silencio, trabajan para ser vistos trabajando. Publican sus hábitos, sus madrugadas, sus metas, sus frases motivacionales, porque sin testigos sienten que no existe progreso. Pero el progreso real no necesita público. El progreso verdadero sucede cuando nadie te aplaude, cuando nadie lo ve, pero tú sigues. Ser normal es poder actuar sin el estímulo del reconocimiento, y eso es algo que pocos soportan. El mundo está lleno de máscaras, de gente que sonríe para la cámara, pero está rota cuando nadie la mira, de personas que predican autenticidad mientras imitan lo que vende, de falsos gurús hablando de humildad desde la soberbia, y en medio de ese ruido, ser normal, trabajar sin alardes, vivir sin competir, disfrutar sin publicar, se vuelve una rareza sagrada. El silencio ya no es ausencia de ruido, es un refugio. No tener que demostrar nada se siente como libertad. Ser normal no significa conformarse, significa estar completo sin exceso. Significa saber quién eres sin necesitar probarlo. Significa encontrar valor en lo cotidiano, en una conversación honesta, en un trabajo bien hecho, en una mañana sin urgencia. Es entender que lo simple no es carencia, es claridad. Que el poder no siempre ruge, a veces respira. Pero eso cuesta. Cuesta porque nos programaron para ser vistos, no para ser. Desde niños nos dijeron, destácate, sé especial, haz algo grande. Nadie nos enseñó a estar tranquilos con lo suficiente. Nos volvimos adictos a la validación, a la necesidad de sentir que lo que hacemos tiene testigos, a la ansiedad de no ser notados, y en esa carrera por ser distintos, terminamos pareciéndonos todos. Los mismos mensajes, los mismos tonos, las mismas sonrisas forzadas. La normalidad desapareció, y con ella, la autenticidad. El estoico lo entiende. La verdadera fuerza está en lo invisible, no en las palabras, sino en las acciones, no en el brillo, sino en la constancia, no en la intensidad, sino en la estabilidad. El mundo glorifica el ruido porque teme al silencio. El silencio confronta, incomoda, revela lo que realmente somos cuando se apaga la música y no hay nadie mirando. Ahí es donde se mide el carácter. Ahí es donde lo normal se convierte en ventaja, en no necesitar artificios para sostenerte. Ser normal no vende, pero construye. No atrae seguidores, pero da paz. No llama la atención, pero mantiene el rumbo. No brilla, pero ilumina desde adentro. En un tiempo donde todos buscan ser vistos, el que puede pasar desapercibido y seguir siendo coherente es el que tiene el control. Esa es la forma más pura de libertad. No tener que gritar para existir. El silencio, cuando lo eliges, se vuelve una declaración. No necesitas hablar para tener voz. No necesitas sobresalir para tener valor. Lo normal se vuelve revolucionario cuando todo el mundo vive en exceso. Y ahí está la paradoja. En un tiempo donde todos compiten por ser únicos, el verdadero poder está en no necesitar serlo. Ser normal es caminar por la vida sin careta, sin prometer más de lo que puedes cumplir, sin disfrazar lo que eres. Es entender que tu vida no necesita parecer extraordinaria para ser significativa, que no hace falta una historia épica para tener propósito, que el propósito no está en ser admirado, sino en vivir con coherencia. Y tal vez eso sea lo más revolucionario que puedas hacer hoy. No buscar atención, sino presencia. No buscar fama, sino dirección. No buscar destacar, sino permanecer. Lo normal, cuando lo vives con intención, se vuelve sabiduría.
porque mientras el mundo corre detrás del brillo, tú caminas en paz con la sombra. Ser normal no es una desventaja, es tu blindaje, es lo que te protege del agotamiento, de la comparación, del ego. Mientras los demás viven agotados por parecer, tú descansas en ser. Esa calma vale más que cualquier aplauso, porque cuando el ruido se apaga, el que sigue de pie no es el más famoso, es el más consciente. Así que sí, sé normal. Habla cuando tengas algo que decir, no cuando quieras ser escuchado. Trabaja por tu progreso, no por su aprobación. Vive sin el peso de las luces, y deja que el mundo se desgaste tratando de ser diferente. Tú, mientras tanto, sigue siendo tú, porque en la era del exceso, la autenticidad simple es el lujo más grande que existe. Ser normal no es falta de ambición, es dominio de uno mismo. Es entender que no tienes que estar en constante ascenso para sentirte en movimiento, que la vida no siempre es una carrera, a veces es una caminata consciente. Pero esa idea parece inaceptable hoy. Vivimos en una cultura que te exige demostrar progreso, incluso cuando no lo hay, que te empuja a reinventarte antes de haber entendido quién eres, que te dice, sé diferente, aunque no te haya permitido ser tú. Por eso tantos terminan perdidos, no por falta de talento, sino por exceso de ruido. El mundo confunde brillo con valor. Cuanto más visible eres, más creen que vales. Pero el brillo se apaga rápido. La luz que deslumbra también cansa. El estoico busca otra cosa, profundidad, lo que no necesita exhibirse porque tiene raíces, lo que no busca atención, sino propósito. Y eso solo se encuentra en lo simple. Lo normal no te distrae, te centra, te recuerda lo que importa. El carácter, la calma, la claridad. El hombre que es capaz de ser normal en un mundo que se alimenta del exceso es, sin saberlo, el más poderoso de todos, porque domina lo que los demás temen. La quietud, cuando eres normal, no vives comparándote, vives presente. No buscas ser más, buscas ser mejor. No necesitas demostrar éxito, lo practicas en silencio. No esperas el aplauso, disfrutas del proceso. La normalidad, cuando es consciente, es una forma de maestría. Marco Aurelio decía que la tranquilidad viene de hacer lo que es justo, amar lo que te toca y aceptar lo que sucede. Eso es ser normal, hacer lo correcto sin espectáculo, amar lo que tienes sin obsesión por lo que falta, aceptar lo que llega sin dramatizar. Pero claro, eso no se ve, no da contenido, no genera likes. La calma no es fotogénica, por eso pocos la eligen, pero los pocos que lo hacen se convierten en los pilares invisibles de este mundo que se cae a pedazos por exceso de ambición. Ser normal te mantiene cerca de lo humano, te permite mirar a los demás sin soberbia, caminar sin máscara, escuchar sin ansiedad. Mientras los demás compiten por atención, tú encuentras placer en lo que pasa desapercibido, en una tarde tranquila, en una conversación honesta, en un trabajo hecho con cuidado, en lo que no necesita exhibirse para tener valor. La normalidad no es mediocridad, es madurez. La persona normal que se conoce, que se cuida y que se sostiene en silencio tiene más poder que 1000 que gritan su grandeza sin vivirla. Pero el ruido te va a tentar, te va a decir que necesitas más, que estás quedándote atrás, que no estás haciendo suficiente. Te mostrará vidas aparentemente perfectas para que creas que la tuya no basta. Ese es el juego, mantenerte inseguro para que compres más, produzcas más, aparentes más. El sistema se alimenta del que no se siente suficiente, pero el estoico se planta, mira el ruido, sonríe y vuelve a su centro, porque sabe que la verdadera independencia no está en tener más, sino en necesitar menos. Ser normal no es un retroceso, es una ventaja estratégica. Mientras los demás se agotan tratando de mantenerse relevantes, tú descansas siendo constante. Mientras ellos cambian de dirección cada semana buscando atención, tú mantienes el rumbo. La gente que sabe moverse sin ruido siempre llega más lejos, porque no gasta energía en sostener una imagen, solo en construir una vida. Lo visible es frágil, lo invisible, duradero. El silencio es poder porque exige dominio. Requiere fuerza para no responder, disciplina para no alardear, confianza para no explicar. No cualquiera soporta ser invisible en un mundo que solo valida lo que se muestra, pero tú sí puedes, porque entiendes que el reconocimiento no define el valor, solo lo refleja, que lo que haces en secreto tiene más peso que lo que dices en público, que el alma se templa cuando ya no necesita testigos. Ser normal te devuelve algo que el ruido roba: claridad. Cuando no estás tratando de impresionar, escuchas mejor.
Cuando no estás compitiendo, observas con más calma. Cuando no estás fingiendo, actúas con más verdad. La normalidad no te hace pequeño, te hace libre. Libre de la adicción a la aprobación, libre de la comparación constante, libre de la ansiedad por sobresalir. Ser normal es tener la humildad de no querer ser más, pero la sabiduría de nunca dejar de crecer. Hay algo profundamente revolucionario en no necesitar destacar, en no tener que corregir la percepción que los demás tienen de ti, en no buscar ser entendido, solo ser coherente. La gente te puede llamar aburrido, pero tú sabes que estás en paz. Te pueden llamar común, pero tú sabes que estás completo. Y cuando esa calma se instala, ya no hay ruido que pueda perturbarte, porque el ruido solo afecta a quien busca ser escuchado. Así que no temas ser normal, no temas no sobresalir, no llamar la atención, no ser el centro, porque la historia no siempre la escriben los que gritan, a veces la construyen los que trabajan sin ruido, los que hacen lo correcto aunque nadie lo vea, los que saben que lo valioso no necesita ser visto, solo ser vivido. Y cuando entiendes eso, algo cambia para siempre. Dejas de mirar hacia afuera buscando aprobación, empiezas a mirar hacia adentro buscando propósito, y descubres que la vida no se trata de destacar, sino de permanecer, que la grandeza no está en ser admirado, sino en ser constante, que el silencio no es vacío, sino espacio, espacio para crecer, para pensar, para construir. Ser normal, en un mundo que ha perdido la cordura, es un acto de resistencia. Y resistir sin ruido, sin drama, sin queja, es la forma más elegante de poder. La normalidad no es un punto de llegada, es una práctica, un estado que eliges cada día cuando decides no dejarte arrastrar por el ruido, cuando eliges la serenidad sobre la euforia, cuando eliges la paciencia sobre la urgencia, porque ser normal no es algo que te sucede, es algo que trabajas, y el trabajo invisible es el que más transforma. Hay una calma que solo aparece cuando dejas de competir, no con los demás, sino contigo mismo, cuando ya no necesitas demostrarte que eres más fuerte, más productivo, más disciplinado, cuando simplemente haces lo que debes hacer sin drama ni etiqueta. Eso es lo que los antiguos llamaban ataraxia, una mente imperturbable, inmune al ruido del exterior. No es indiferencia, es claridad, es saber que nada externo puede robarte la paz si no le das permiso. El verdadero entrenamiento estoico no ocurre en la crisis, sino en la rutina, en lo que repites cada día cuando nadie te ve. Ahí se forja la fuerza, en preparar tu mente para lo ordinario, en convertir lo normal en tu dojo. No necesitas una tragedia para volverte sabio, solo necesitas atención, estar despierto en lo cotidiano, notar cómo reaccionas cuando te contradicen, cuando te ignoran, cuando las cosas no salen como esperabas. Esos momentos, aparentemente pequeños, son donde se mide tu virtud. Ser normal significa entrenar la ecuanimidad, no para reprimir, sino para responder. Cuando no reaccionas al primer impulso, cuando puedes observar tu enojo sin convertirlo en palabra, cuando puedes sentir la frustración sin que te gobierne, ahí estás siendo libre. Esa es la libertad que el ruido nunca entenderá, la del que ya no depende de nada externo para estar bien. Muchos creen que libertad es hacer lo que quieren, pero eso no es libertad, es impulso. La libertad verdadera es poder elegir no hacerlo, poder decir no al exceso, al drama, a la distracción, poder quedarte quieto cuando todos corren, poder callar cuando todos hablan. Esa es la fortaleza que nace del silencio, no una fortaleza que grita, sino que observa, que sabe cuándo actuar y cuándo no. El estoico no busca destacarse, busca dominarse, no quiere ser admirado, quiere ser eficaz. No busca una vida épica, busca una vida plena, y para eso no necesita grandeza aparente, solo coherencia, coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Y eso solo se logra desde la normalidad, cuando no estás fingiendo, cuando no estás actuando, cuando eres tú, con todo lo que eso implica. El mundo te dirá que eso no es suficiente, que tienes que ser más, hacer más, mostrar más, pero el estoico sonríe, porque sabe que el mundo no entiende de equilibrio, que la normalidad no es renuncia, es poder contenida, es energía sin derroche, es fuego que no necesita incendiar para calentar. Ser normal no es ser tibio, es ser constante. Y la constancia, en un mundo de distracción crónica, es una forma de genialidad. Cuando te acostumbras al silencio, el ruido ajeno deja de afectarte. Empiezas a notar que la mayoría de las personas no hablan para comunicar, hablan para llenar el vacío, que no actúan por convicción,
sino por miedo a quedarse atrás, que no se mueven por propósito, sino por comparación. Y ahí lo entiendes. No necesitas competir, solo persistir. Porque mientras los demás cambian de rumbo cada vez que la validación se esfuma, tú te mantienes. Y quien se mantiene, gana. La normalidad, cuando es consciente, se vuelve disciplina. Te enseña a hacer lo correcto incluso cuando no se siente heroico, a mantener tus rutinas aunque no tengas ganas, a sostener la calma incluso cuando el entorno se agita. Ser normal te permite entender que la vida no siempre necesita intensidad, necesita ritmo. No siempre exige grandeza, exige presencia. No siempre pide que brilles, pide que resistas. Piensa en esto. Lo normal es lo que sostiene al mundo. Los grandes imperios, los avances, las ideas, se construyen sobre la base de personas normales que hacen su trabajo con excelencia silenciosa, que repiten los mismos gestos con precisión y propósito, que no buscan fama, buscan resultado. Lo extraordinario no existe sin lo ordinario, y quien desprecia lo normal se queda sin cimientos. Ser normal también te da algo que el exceso no puede darte: equilibrio, la capacidad de disfrutar sin depender, de trabajar sin agotarte, de amar sin perderte. El equilibrio no suena espectacular, pero es la fuente de toda fuerza duradera. La persona equilibrada no cae en extremos, no se pierde en la euforia, ni se ahoga en la tristeza. Vive en el centro, y desde el centro observa, decide, actúa. Por eso, cuando alguien te diga que eres demasiado tranquilo, que te falta ambición, que podrías ser más visible, sonríe. Porque lo que ellos ven como debilidad, tú sabes que es dominio. No es falta de fuego, es fuego controlado. No es falta de emoción, es emoción con dirección. No es falta de impulso, es impulso con conciencia. Eso es lo que el ruido no entiende. Que no necesitas moverte rápido para avanzar, solo firme para no desviarte. Así que, si alguna vez te sientes fuera de lugar por no seguir el ritmo frenético del mundo, recuerda, no estás atrás, estás despierto, no estás rezagado, estás centrado. Mientras ellos buscan la validación inmediata, tú estás construyendo algo que durará, porque lo que se construye en calma, resiste, y lo que se construye en silencio, trasciende. Lo normal no es el enemigo del éxito, es su raíz, es el terreno donde germina la grandeza real, esa que no necesita testigos, solo propósito. Tal vez lo que más necesitas hoy no es destacar, tal vez lo que más necesitas es descansar, no de hacer, sino de pretender, de cargar la exigencia constante de ser alguien especial, de vivir bajo la idea de que si no estás sobresaliendo, estás fracasando. Esa presión silenciosa es la que agota, la que destruye el disfrute, la presencia, el sentido. Porque mientras intentas ser extraordinario, te olvidas de algo esencial. La vida ocurre en lo normal. Piensa en eso. No en los grandes días, sino en los pequeños, en los cafés tranquilos, en los silencios cómodos, en las rutinas que sostienen tu mundo. Lo extraordinario puede inspirarte, pero lo cotidiano es lo que te salva, es lo que te ancla cuando todo se mueve, lo que te recuerda quién eres cuando el ruido te arrastra. Ser normal no es una renuncia al progreso, es una reconciliación con la vida tal como es. Y eso, en una era de expectativas imposibles, es una forma de sabiduría. Hay un momento en que el alma se cansa de competir, de compararse, de fingir, de sostener una imagen. Ese momento llega en silencio, y si tienes suerte, no lo rechazas, lo escuchas, porque ahí empieza la verdadera libertad, cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando puedes fallar sin miedo al juicio y triunfar sin necesidad de mostrarlo, cuando haces las cosas no por quien lo ve, sino porque sabes que son correctas. El hombre que puede ser normal y mantenerse íntegro en medio del ruido, ya ganó, no porque los demás lo reconozcan, sino porque él mismo se pertenece. No necesita escapar de su mente ni esconder su verdad. Vive sin deuda con la opinión ajena, y esa independencia, la de no tener que actuar para ser, es una de las formas más puras de paz. Quizás el secreto no sea destacar, sino sostenerte, no sobresalir, sino permanecer, no gritar, sino respirar, no ser distinto, sino auténtico. Quizás el secreto sea vivir sin teatro, sin guión, sin la necesidad de protagonismo, porque cuando dejas de intentar ser alguien, vuelves a ser tú, y eso, paradójicamente, es lo más extraordinario que puede pasarte. Piensa en los árboles, no compiten por altura, crecen en silencio, cada uno a su ritmo. Su fuerza no está en cuánto destacan,
sino en cuán profundo llegan sus raíces. Así deberíamos vivir, no intentando ser más visibles, sino más firmes, no buscando altura, sino profundidad, no compitiendo por atención, sino cultivando coherencia. Lo normal no es lo opuesto al éxito, es su base. Ser normal no es renunciar a soñar, es aprender a hacerlo sin ansiedad, no es dejar de mejorar, es mejorar sin demostrar, no es resignación, es madurez, es poder mirar al mundo con serenidad, sabiendo que no necesitas correr para llegar, que a veces avanzar es quedarte, que la verdadera fortaleza no se nota en lo que logras, sino en lo que eres capaz de sostener sin perderte. Así que deja que el mundo corra, deja que se agote tratando de brillar, deja que compitan por ser los más vistos, los más seguidos, los más admirados. Tú elige otro camino, el de la calma, el de la constancia, el de la presencia. Sé normal y hazlo con intención, con esa dignidad silenciosa de quien no necesita ruido para sentirse vivo. Porque mientras ellos buscan aprobación, tú estarás encontrando propósito. Mientras ellos persiguen atención, tú estarás cultivando maestría. Mientras ellos se desgastan aparentando, tú estarás construyendo, lentamente, pacíficamente, sólidamente. Y cuando el ruido se apague, cuando el brillo se disuelva, lo único que quedará será eso que tú elegiste ser, constante, real, sereno. Ser normal no te resta, te enfoca, te limpia del exceso, te devuelve al centro. Te recuerda que no necesitas un escenario para tener valor, ni un público para tener propósito. Que tu vida, tal como es, ya contiene todo lo necesario para ser plena. Que la calma no es aburrimiento, es madurez. Que el silencio no es vacío, es espacio para respirar, para pensar, para existir. Cuando aprendes a estar bien con lo normal, el mundo deja de tener poder sobre ti. Ya no te manipula con el miedo de no destacar, ni te compra con la ilusión de ser visto. Eres libre, libre para avanzar a tu ritmo, para disfrutar lo que tienes, para ser sin pretensión, libre para no explicar tu proceso, para no justificar tu paz, para no tener que correr detrás de nada. Esa es la paradoja final. Lo normal, lo simple, lo silencioso, es lo más difícil de alcanzar, porque requiere que te conozcas lo suficiente como para no necesitar adornos, requiere que confíes tanto en ti, que no busques aprobación, requiere que entiendas que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo. Así que cuando sientas que tu vida es demasiado tranquila, demasiado normal, detente y agradece. Significa que has encontrado algo que la mayoría no tiene, equilibrio. Significa que ya no estás persiguiendo fantasmas, sino caminando con los pies en la tierra. Significa que has aprendido a vivir sin exceso. Y en un mundo que confunde ruido con significado, eso te convierte en una rareza. El silencio no es una debilidad, es un arte. Es el espacio donde los sabios construyen su poder. Es el terreno donde crece la claridad, la calma y la fuerza. Así que no huyas del silencio. No temas la normalidad, habítala, porque ahí es donde te encontrarás a ti mismo, lejos de la mirada ajena, lejos del juicio, lejos del deber ser. Ahí, en lo simple, descubrirás que nunca te faltó nada, que no necesitabas ser extraordinario para ser suficiente, que tu vida, tal como es, ya tiene sentido, y que, en realidad, ser normal siempre fue tu mayor ventaja.